estamos aquí en el Máster de Antena 2, a esta hora 9:46 con un invitado muy especial, como usted lo ha dicho, el doctor Guillermo Herrera Castaño, nuestro ministro de los Deportes. Estábamos pendientes, queríamos hacerle esta invitación, pero también queríamos entender, siempre entendimos la llegada del ministro, sus recorridos, porque creo que ha llegado con una agenda de esas tremenda. Señor ministro, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que esté con nosotros aquí en nuestro máster, integrado con nuestro centro deportivo. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para toda la audiencia de Antena 2, José, y muy complacido de estar acá, muy complacido. Bueno, señor ministro, ¿a qué le apunta el ministro en esta tarea tremenda como es la del deporte? Usted es un hombre de gobierno, usted es un hombre recorrido en el sector público como pocos, diría yo, porque usted tiene una dilatada, una extraordinaria carrera, con muy buen éxito por donde ha pasado, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno distrital. Por donde ha pasado hemos estado averiguando y usted ha sido un hombre de éxito. De modo que en el ministerio queremos algo igual, que las cosas le sigan igual, porque su éxito será el éxito del deporte y nosotros somos del deporte. ¿A qué le está apuntando puntualmente? Héctor, gracias por esas palabras. Y pues sí, yo creo que aquí hay un tema muy importante, aquí hay un encargo muy importante que me ha hecho el presidente Duque y que tiene que ver precisamente con las políticas de equidad. Y el deporte también es equidad, es desarrollo social y es desarrollo deportivo. Nos vamos a concentrar en varias cosas. Una muy importante, el primer encargo que me ha hecho el presidente, tiene que ver con los diferentes proyectos de infraestructura deportiva y recreativa que se están ejecutando a lo largo del país. Son cerca de 200 proyectos en diferentes estados de ejecución, y ahí el gran compromiso es empujar y trabajar para que esos proyectos se desarrollen, se ejecuten, se construyan y los podamos poner al servicio de todos los colombianos. Ese es un tema número uno de la gestión. Un tema número dos, yo creo que el deporte y la educación tienen que ir de la mano. Allí tenemos un propósito muy importante para llevarle más oportunidades de iniciación deportiva, más oportunidades de actividades extracurriculares a los niños y a las niñas en toda la geografía nacional. Hoy el Ministerio del Deporte apoya, financia y ejecuta o desarrolla alrededor de 312 escuelas deportivas en unos 300 municipios del país. Estas son escuelas que atienden en promedio a unos 40 niños de diferentes disciplinas deportivas, pero que son actividades extracurriculares que complementan sus estudios y su jornada escolar. Y aquí lo que yo pienso es que el país debe tener más escuelas deportivas. La meta, el propósito es doblar el número de escuelas deportivas y pasar de atender 12,000 niños que tenemos hoy a atender 24,000 niños para mediados del próximo año. Ese es el gran compromiso. Yo me imagino que un país como Colombia debería arrancar en este curso de acción, en este tipo de inversiones. Hay que invertir en la niñez, como lo decía Mariana Pajón. Cualquier peso invertido en el deporte es el mejor peso que uno pueda invertir, porque es un peso que va a alejar a un niño del vicio, que va a alejar a un niño del ocio, de las malas compañías, y yo creo que si Colombia se pusiera el propósito de tener 1 millón de niños en escuelas deportivas de aquí a 5 años, este país cambia para siempre. Entonces vamos a arrancar duplicando el número que tenemos hoy. Ese va a ser el segundo curso de acción muy importante. Y hay otros temas que han venido surgiendo. Yo estoy muy interesado y muy concentrado en el tema de seguridad en estadios, por ejemplo. Los estadios, después de lo que pasó el 3 de agosto aquí en el Nemesio Camacho, el Campín, yo creo que uno no puede seguir tomando las mismas decisiones que siempre se han tomado durante los últimos 30 años cada vez que hay disturbios al interior de un estadio. Yo no creo que uno deba castigar al fútbol ni a los buenos hinchas, y yo creo que hay que llevar la tecnología para mejorar la seguridad de los estadios, para disuadir, para prevenir. Y lo primero que estamos planteando para trabajar con la federación, con la DIMAYOR, con las diferentes entidades del orden nacional y a nivel municipal, es tener por lo menos una plataforma que nos permita enlazar todos los procesos de adquisición de boletería para saber quiénes están entrando a los estadios. Eso va a ser una primera fase de este trabajo.
Ya estamos apuntando hacia eso. Y yo creo que la tecnología no debe ser solamente para revisar jugadas como pasa con el VAR. También hay que revisar quién entra al estadio. Son 3 puntos básicos en este momento. Aparte del día a día, que es inmenso. Cuando hablo del día a día, es hablar, por ejemplo, de temas como Juegos Bolivarianos, Juegos Nacionales, Mundial de Atletismo en la ciudad de Cali, que eso me imagino que están también muy en su agenda. Claro que sí, importantísimo, además porque el calendario deportivo hay que impulsarlo, y yo creo que a Colombia hay que posicionarla también como un gran centro de eventos deportivos a nivel internacional. Ahora que está arrancando este nuevo ciclo olímpico, que va a ser más corto, hacia París 2024, hay que mejorar, hay que subir el nivel de competencia, no solo para probarnos aquí en Colombia, sino para que vean que Colombia puede ser un gran centro de desarrollo deportivo, y por todo lo que eso trae para la reactivación, las inversiones que se hacen. Por ejemplo, tenemos el 22 de octubre, a partir del 22 de octubre arrancan los Juegos Nacionales de Mar y Playa. Allá estamos haciendo una inversión de 6.400 millones de pesos en la organización. Van a asistir 29 delegaciones de todo el país. Son alrededor de 2.600 representantes de estas delegaciones, pero creemos que todo eso va a reactivar el sector hotelero, el sector de transporte, los restaurantes, la logística, y puede impulsar, según las proyecciones que tenemos, que lleguen unos 2.000, 2.500 turistas durante esos 10 días de competencia, lo que va a significar cerca de 12.000 noches de ocupación para todos los hoteles de la región. Ministro, usted y el país lo tiene claro, usted no es un hombre de la entraña del deporte, pero me doy cuenta que le gusta el deporte, que tiene equipo de fútbol, que practicó deporte, que tiene el concepto muy claro del deporte, pero además lo veo rápidamente conectado con todo el tema del deporte. ¿Ha sido muy acelerado el curso? Pues me gusta el deporte, y creo que este es el sector más bonito, hablándolo además en términos económicos, que ese es otro tema que sé que a usted le gusta mucho, me encanta, en el que coincidimos, pero es que el deporte también es una política pública, el deporte también es gasto público social, y eso es lo que yo he hecho toda la vida, es ejecutar políticas públicas en el sector de vivienda, en el sector de la planeación urbana, mejoramiento de barrios, y creo que es importante trabajar con las comunidades. El curso sí ha sido rápido, pero ha sido intensamente agradable también, y como lo comentábamos ahorita fuera de estudio, hay 11 meses, y esta es una carrera que tiene que ser muy intensa y no hay tiempo para perder, así que hay que concentrarse en las tareas, como lo he dicho yo en varias oportunidades. Esto es como una carrera de relevos. Yo estoy recibiendo aquí el testigo para rematar estas políticas que tiene el presidente Duque en materia deportiva, donde además se dejan 2 legados muy importantes en esta administración. El primero, pues la creación del Ministerio del Deporte, elevar, llamémoslo a ese rango de política pública, el deporte como un eje para la equidad, pero adicionalmente que este gobierno va a hacer la inversión más alta en la historia del deporte en Colombia, con cerca de 2 billones de pesos. Bueno, señor ministro, doctor Guillermo Herrera, quiero reiterar sobre este tercer punto de la seguridad en los estadios. Esto es de ya para allá, de ejecutar, de tener acciones prontas, porque no da espera. En cualquier momento se nos vuelve a presentar una bronca como se nos presentó, que se nos presenta cada 3 meses y cada 4 meses. ¿Hay acciones ya inmediatas para este tema del fútbol? Porque esa es una muy buena noticia. Héctor, yo creo que este es un tema que hay que ir desarrollando y decantando. Es un tema nuevo. Seguramente vamos a seguir manteniendo algunas de las medidas que convencionalmente y tradicionalmente se han llevado a los estadios. Sobre todo lo que ya se decidió en la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, y es trabajar con los PMUs en cada ciudad cuando se vaya a organizar un partido, sobre todo esos partidos de categoría que son de alto interés. Pero yo creo que el tema de la tecnología tenemos que revisarlo con mucho cuidado, obviamente con mucha rapidez, y va a ser un tema progresivo.
Entre otras cosas porque tenemos que determinar cuál puede ser el impacto en costos. Y lo otro es que usted sabe que la tecnología va avanzando y podemos irlo haciendo por fases. Lo que yo estoy planteando es que hagamos una primera fase donde identifiquemos a todas las personas que están entrando a los estadios. Eso va a implicar discusiones como la nominalización de la boletería, por ejemplo, como la integración de los mecanismos de compra y venta de boletería mediante medios electrónicos, pero sobre todo la integración con una gran base de datos que nos permita cruzar desde el mismo momento en que se está adquiriendo una boleta para entrar a un estadio, quién está comprando y más o menos también saber en dónde se va a sentar. La mejor forma para ilustrarlo esto a mí me gusta usar este ejemplo, es cuando usted va a viajar en un avión. Y es básicamente la misma tecnología, no nos vamos a inventar algo que no existe, la tecnología ya existe. Cuando usted se va a subir a un avión, usted entra a una página electrónica, usted compra un tiquete a su nombre, con su cédula, a usted le llega su boleta, incluso con un código QR que usted puede llevar en su celular, y cuando usted va a pasar al avión, usted tiene que hacer un filtro donde le autentican su identificación, y usted muestra su cédula y muestra su celular y dicen que sí, ya va sentado. Eso básicamente va a ser la primera fase de lo que vamos a buscar hacer con todos los equipos de fútbol profesional, con todos los estadios donde se juega fútbol profesional. ¿Con eso ya se habló en Federación, DIMAYOR? Ya hemos empezado a hablar. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la Federación y a la DIMAYOR en consejo directivo hace una semana. Nos vamos a reunir también el 9 de septiembre para seguir avanzando en estos temas, y también en lo de la Liga C, que eso es otro interés y otra prioridad que tiene el señor presidente Iván Duque para el fútbol colombiano. Pero esto ya lo estamos hablando, este es un tema que también se planteó ya en la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, y son temas que tenemos que ir articulando con la Registraduría, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Justicia, y ahorita en esta primera fase lo que hay que definir es lo que técnicamente llaman el estándar técnico de lo que es la arquitectura tecnológica para la integración de estas bases de datos. Bueno, del 3 paso al 2. Deporte de educación tienen que ir de la mano. Ahí entonces usted nos pone a pensar mismo en juegos intercolegiados, que de alguna manera, con todo el respeto, porque cada director o ministro, en fin, ha querido hacer como lo propio, juegos intercolegiados, no juegos escolares, juego entonces no escolares ni intercolegiados, sino supérate. Bueno, y cada quien, digamos que le hace un maquillaje, pero de pronto no llegamos a la esencia, al punto fundamental de unos juegos intercolegiados, y hablábamos extra micrófono de la importancia de la transversalidad con ciertos ministerios para el desarrollo, no del deporte, sino del desarrollo del país, porque es que la transversalidad en los ministerios no es para que esto funcione, no para que funcione el país, ¿cierto? ¿Qué se propone usted? Porque me parece un tema muy, muy fundamental. Deporte y educación, ahí hablamos de la educación física, hablamos de tantas cosas. ¿Cuál es el alcance que usted le quiere dar a ese punto tan importante para usted y para el gobierno colombiano? Bueno, aquí creo que es muy importante evaluar el tema desde varios puntos de vista. Y tal vez lo primero que uno tiene que decir es que el deporte no puede ser un lujo para unos pocos. Y que la educación en deporte tampoco debe ser una actividad restringida a unos pocos. Y uno puede empezar a evaluar esto desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo la disponibilidad de infraestructura en todo el país. Hoy el 48% de la infraestructura deportiva y recreativa del país está en 4 departamentos, pero hay muchos departamentos donde no llega inversión en infraestructura. Y yo no estoy hablando de hacer grandes estadios ni grandes escenarios deportivos de alta competición, sino de infraestructuras al servicio de la comunidad, al servicio de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores, para que puedan hacer una actividad física. Entonces hay que empezar a desconcentrar la inversión, hay que equilibrar la cancha, como me gusta decirlo a mí, pero sobre todo, cuando estemos haciendo esas inversiones en infraestructura, hay que acompañarlas con programas. Con programas me refiero de formación, de educación en deporte. No solamente para niñas y niños, también puede ser para adultos, pero tenemos que enfocarnos en los niños, que es van a ser las próximas generaciones de Colombia. Y como lo decía yo al principio, hoy tenemos 312 escuelas en todo el país, 12.000 niños,
Yo me soñaría que Colombia de aquí a 5 años, esto pudiera ser una política de Estado, que la educación y el deporte sean complementarios. ¿Y por qué conformarnos con tener 24.000 niños o 50.000 niños? Deberíamos tener por lo menos 1 millón de niños en escuelas deportivas, ¿no? Acompañándoles, formándoles, con profesores, con instructores que les den ejemplo, que les enseñen a ganar, que les enseñen a manejar la derrota, que les enseñen a respetar al oponente, que les enseñen valores. Yo verdad sueño que si Colombia pudiera tener la oportunidad, darse la oportunidad de hacer este tipo de inversión en los más pequeños, seguramente en 15 o 20 años, pues vamos a tener una gran generación de personas con mejores valores, con mayor disciplina, con una actitud diferente frente a la vida. Entonces, los programas de educación van a estar en el centro de lo que queda de este año de gobierno, con las escuelas deportivas, también con los intercolegiados, que incluso están tramitando su propio proyecto de ley para dejarlo como una política de Estado. Los intercolegiados son unas competencias que se vienen jugando en Colombia hace 100 años, cerca de 100 años. Es una tradición de Colombia, independientemente del nombre que tengan, pues son los juegos entre colegios, son intercolegiados, que además han sido cantera de grandes campeones, como Anthony Zambrano, como Luis Javier Mosquera, como Andrea Ramírez, que han sido campeones de intercolegiados, y que muestran la necesidad de que estas líneas de inversión en la educación, en el componente cultural del deporte, también se empiecen a articular con esas otras políticas y esos otros programas de formación y de captación deportiva para aquellos atletas que tienen proyección de ganar medallas para Colombia. Y esa va a ser la otra parte de esta propuesta o de este proyecto, y es que las escuelas deportivas también le apunten a engrosar la gran reserva deportiva que tiene el país, sobre todo ahorita que tenemos que empezar a hablar con mayor fuerza del recambio generacional de nuestros atletas, pues teniendo la experiencia de lo que acaba de pasar en Tokio con el sistema convencional. Bueno, ministro, este papelito que me pasaron, está claro, tienen preguntas desde Bogotá, José Agustín Martínez, desde Barranquilla, desde Cali, de modo que le pido el favor que escuchemos a nuestros compañeros. Hágale, vamos. Este papelito no es para decirme hola, palabra, bienvenido, ¿no? Entonces, comencemos por Cali, que además tiene grandes citas y grandes compromisos, y el gobierno está apoyando decididamente a grandes citas como la Copa de las Naciones de Ciclismo en Pista ahora en Cali, que tiene obviamente el apoyo del Ministerio del Gobierno Nacional, los Juegos Panamericanos Junior y el Mundial de Atletismo Cali 2022, de modo que hacia Cali mira mucho el gobierno nacional, no hay ninguna duda. Don Jairo Chávez, lo escucha el señor ministro. Gracias, Héctor, y qué grato saludar desde la ciudad de Cali al doctor Guillermo Herrera Castaño. Lo vamos a tener con mucha frecuencia aquí con la Copa de Naciones, que va a ser el primer gran evento a partir del 9 de este mes. No, ahora es septiembre, este mes no se ha acabado. Y luego, como decía Héctor, el Panamericano Junior y el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 para el próximo año. Doctor Guillermo Herrera, suele decirse cuando llega un nuevo gerente, porque usted tiene fama de ser un gran gerente, que le entregan una olla raspada. ¿Cómo están los recursos para todos estos grandes proyectos, los 200 proyectos de infraestructura deportiva, recreativa, para las escuelas deportivas en 300 municipios, la tecnología en seguridad, reactivación de la economía? ¿Cómo está la platica? Gracias, Jairo. Pues afortunadamente muy bien. Y vuelvo y lo menciono, uno de los grandes compromisos del presidente Duque con el deporte es dejar un legado, y ese legado tiene que ver con la mayor inversión de recursos públicos en la historia del deporte, que seguramente van a superar los 2 billones de pesos. En lo que va de esta administración del presidente Duque se han invertido alrededor de 1.4 billones de pesos en el sector deporte. Nos faltan 600.000 millones de pesos para cumplir la meta de los 2 billones.
Hoy en el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año tenemos una cuota asignada de 645.000 millones de pesos, pero yo creo que esos números se van a incrementar. De hecho, apenas termine esta entrevista, tengo que salir corriendo al Ministerio de Hacienda para revisar cómo va a ser el curso de nuestro proyecto de presupuesto para el próximo año. Pero yo estoy muy tranquilo. Yo creo que el presupuesto que nos van a asignar el próximo año va a superar con creces lo que hoy tenemos como cuota, y eso nos va a permitir varias cosas. Primero, pues garantizar todos los programas y los proyectos de fomento y desarrollo social, como las escuelas deportivas, como los intercolegiados, como los programas de hábitos y estilos de vida saludables, como los Juegos Nacionales de la Amazonía de la Orinoquía, en fin, todos los programas de corte social que tiene el Ministerio, pero también garantizar los recursos que se requieren para las obras de infraestructura deportiva, para otros compromisos, como los que tenemos en el 2023 en el eje cafetero con los Juegos Nacionales, que van a requerir una inversión que puede estar superando los 97.000, 99.000 millones de pesos, y que hay que empezar a programar desde el próximo año, incluso con vigencias futuras, para tener esos proyectos de infraestructura a punto para la época de esas justas. También para seguir impulsando los proyectos de infraestructura social en diferentes regiones del país, para equilibrar la cancha, como me gusta decir a mí, pero sobre todo para la organización del calendario deportivo, para impulsar compromisos como por ejemplo la Vuelta a Colombia 2.1, para impulsar la organización de los Parapanamericanos Junior que se van a hacer en Bogotá el próximo año, el Mundial de Atletismo, y todas esas actividades deportivas multinivel en las que Colombia empieza también a volverse como una sede recurrente, con gran capacidad de infraestructura, que es lo que tenemos que hacer también, porque yo creo que en este ciclo deportivo, en este nuevo ciclo olímpico de 3 años, tenemos que incrementar, tenemos que multiplicar el esfuerzo y la organización de grandes eventos deportivos para que nuestros muchachos, como arranca ahorita con los Panamericanos Junior en Cali, arranquen a probarse y empecemos a encontrar nuestra reserva deportiva y las generaciones futuras, las que van a llegar no solamente a París, sino a Los Ángeles en 2028, con una proyección importante de medallas. Don José Agustín Martínez, lo escucha el señor ministro. Ministro, pues muy amable, muchas gracias por atendernos. Ministro, creo que le dejaron grandes retos, por no decir grandes chicharrones los que usted tiene en tan corto tiempo. Ministro, uno de esos retos que le dejaron a usted es el laboratorio del Centro de Alto Rendimiento, el laboratorio de control al dopaje. ¿Cómo va este asunto que ya pues ha pasado bastante tiempo desde que perdimos la certificación y todavía, digamos, no tenemos luz verde en ese sentido? Gracias, José Agustín, por esa pregunta. Estos son los temas más importantes del Ministerio también. Yo tuve la oportunidad de sentarme la semana pasada con José María Peche de la Aguada. También ya he visitado el laboratorio y revisar ese plan de trabajo. La recertificación del laboratorio es una de las metas más importantes para nosotros en el Ministerio, para el gobierno, entre otras por la utilidad que va a tener no solamente para el juego limpio aquí a nivel del deporte en Colombia, sino porque ese laboratorio se puede volver un verdadero, llamémoslo así, negocio deportivo, porque puede prestar sus servicios a nivel regional. Eso es muy importante. ¿Qué hace falta en 2 líneas para hacer esa recertificación? Primero, un tema de orden legal, en donde a la Agencia Mundial Antidopaje le podamos demostrar que ese laboratorio va a funcionar con independencia y sin ninguna injerencia de ninguna entidad pública del gobierno nacional. Es decir, que va a ser científicamente y administrativamente independiente del gobierno. El gobierno en los primeros años seguramente simplemente va a ser un financiador de esos recursos. Lo que le hemos dicho a la Aguada es que siendo recursos públicos, pues también hay que hacer un seguimiento a ese gasto público, donde sin duda también incluso entidades como la Contraloría pues tendrán que ir a revisar, pero es buscar un mecanismo para que a través de una entidad privada, puede ser una universidad o una sociedad sin ánimo de lucro, la administración científica y administrativa se desprenda de cualquier injerencia política indebida
del gobierno nacional, como lo ha planteado la UAA, y yo creo que eso es un tema que se puede resolver en el corto plazo. Y lo segundo tiene que ver con la acreditación de la idoneidad científica y técnica del personal que va a estar trabajando allá. Mucho de eso tiene que desarrollarse a partir de la independencia científica que hay que entregarle al laboratorio para que ellos puedan implementar en su administración independiente procesos y programas de formación para elevar o para acreditar el nivel científico de todas las personas que deben laborar en el laboratorio antidopaje. Señor ministro, desde Barranquilla, don Alberto Mercado. Gracias, Héctor, y el abrazo para el doctor Guillermo Herrera. Le voy a preguntar de béisbol, porque en la Liga Colombiana han participado la mayoría de quienes están en las grandes ligas, Giovanni Urshela, Donovan Solano. Esa pregunta suya la veo, como diríamos, pringamosera. No, Héctor, no. ¿Ah, no? No, porque viene la Liga Colombiana y el año pasado el Ministerio del Deporte hizo un excelente aporte al béisbol colombiano. Este año se aspiran 5 equipos. Doctor Herrera, le entrego la pelota para que sea el abridor del juego. ¿Se mantiene el apoyo a la Liga Colombiana de Pelota Caliente? Buenos días. Buenos días, Alberto. Sí, y la idea es trabajar no solamente con la Liga de Béisbol, sino con todas las federaciones en el país. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en lo que queda del año es trabajar con el Comité Olímpico Colombiano, con el Comité Paralímpico Colombiano, y sobre todo con las federaciones y los atletas, para definir cómo va a ser ese plan de trabajo y de inversiones, no solo para lo que queda del año, sino para lo que arranca con este nuevo ciclo olímpico, y sobre todo teniendo en cuenta, como les mencionaba anteriormente, que para el próximo año esperamos incrementar o mantener los niveles de inversión que en los programas de posicionamiento y liderazgo viene impulsando el Ministerio. Le tenía esa pregunta aquí. Comité Olímpico, Federaciones, Ministerio del Deporte. ¿Cómo han comenzado esas relaciones? ¿Qué ha encontrado usted allí y qué se propone en este caso el Comité Olímpico Colombiano con Ciro Solano, las federaciones? Porque es un tema pues fundamental, indiscutiblemente, es el resultado deportivo del país. Bueno, yo he encontrado primero un gran recibimiento. Tengo que destacar el gran trabajo que se ha hecho desde los dos comités, el olímpico y el paralímpico. Vea usted cómo nos está yendo de bien ahorita en Tokio con los paralímpicos. Ya llevamos creo que 13 medallas a hoy, y yo creo que vamos a mejorar incluso la participación que tuvo Colombia en Río. Aquí, y lo voy a poner así en términos bien coloquiales, a mí me gustan las relaciones constructivas, cordiales, constructivas, sobre la base de un plan de trabajo, pero cada loro en su estaca, como dicen por ahí. Entonces, el ministerio es un rector de políticas, el ministerio define y diseña unas políticas con apoyo de los comités y de las federaciones, pero son ellos los que legalmente deben asumir la administración técnica y administrativa del deporte. Entonces, eso creo que es importante. Ahorita, como lo mencionamos con el tema del laboratorio, ellos son los que responden finalmente por esa administración técnica, y yo creo que el ministerio la debe acompañar, pero obviamente de una manera constructiva, sin injerencias, además, que puedan resultar o tener consecuencias negativas en el desarrollo de los deportistas. Respetando los roles. Cada loro en su estaca. Cada loro en su estaca. Exacto. Entonces creo que esa va a ser la base de la relación. Yo lo único que he hablado con las federaciones, que he tenido la oportunidad de conversar, con el doctor Ciro, a quien aprecio mucho, me parece un gran dirigente deportivo que tiene el país, es que trabajemos sobre un plan claro, a mediano y largo plazo. Hay que enfocarse en varios temas, además de la evaluación de lo que ha sido este último ciclo que termina con Tokio. Pues, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cuáles son los deportes estratégicos donde nos tenemos que concentrar? ¿Cuáles son los calendarios deportivos que tenemos que buscar? ¿Cuáles van a ser las estrategias de captación, de identificación de los nuevos talentos? ¿Cuál es la estrategia de recambio? Yo creo que hay muchas cosas que conversar, pero yo sí creería, y creo que es necesario que una vez tengamos delineado este plan, nos sentemos con todas las federaciones y hagamos un retiro espiritual para ver cómo se va a trabajar. Yo creo que eso es importante, y creo que pues Colombia, con el potencial deportivo que tiene,
debe hacer un análisis muy juicioso, muy riguroso, en donde tenemos más capacidad, donde tenemos más oportunidad, más fortalezas para impulsarlas. Y en otras disciplinas donde también van haciendo potencialidad y capacidades, también hay que buscar. Pero el eje, yo creo que el centro va a ser el recambio generacional. Mire usted que de los 70 atletas que fueron a Tokio ahorita a competir en el sistema convencional, de 70, 21 ya están en su etapa de transición para dejar la vida deportiva. Entonces eso nos pone un reto muy importante para mejorar los programas de posicionamiento y de liderazgo que tiene el ministerio y que deben ejecutar los comités y las federaciones. Ministro, tenemos muchas cosas que preguntarle y usted muchas cosas que contarnos porque su recorrido por el país ha sido así express, no hay ninguna duda, y ha querido atender a todo el mundo y lo hemos visto por Cali. A propósito, lo vi bien como arquero. Yo no sé, en el Twitter, con un trino que salió, usted haciéndole una tajada, un penalti que le cobró el doctor Carlos Diago, secretario de Deportes de Cali, gran dirigente entre otras cosas, no hay ninguna duda. Y yo dije, no, yo puse algo así como, o buena tajada o mal pateador. No, él es muy buen pateador. ¿Ah, sí? Sí, es muy buen pateador. Yo dejé la inquietud. Creo que Jonathan, por ese lado que ya puse, o buena tajada o mal pateador, opinen ustedes por ese lado. Pero no, vi una buena estirada, Tenemos muchas preguntas, ministro, y le agradecemos su amabilidad. Quisiéramos seguir de largo con usted, pero no voy a ser yo el responsable, ni Centro Deportivo el responsable, que después diga, como no llegué al ministerio, no pude hablarlo del presupuesto y entonces por eso hay menos, entonces no va a ser el responsable. Pero sí tengo, como todos los periodistas, tenemos una final antes de, y quedando convocados para otra oportunidad que usted nos va a permitir en el tiempo. Deporte e industria. Ha sido una cantaleta nuestra, hemos hablado con el DANE, con las cámaras de comercio, con congresistas, con mucha gente. José Daniel López, que es un gran representante del Congreso, de la Cámara de Representantes aquí en Bogotá, un hombre que nos dijo desde el primer día, yo no soy del deporte, pero sé el valor del deporte en la sociedad. Y entonces ahí comenzamos a entendernos y nos ha orientado en muchas cosas de gobierno y deporte. Y con muchísimos hemos hablado, dirigentes, deportistas, periodistas, todo el mundo. En esa cantaleta de que el deporte, industria y deporte tienen que ir de la mano. Tenemos que identificarnos, cuantificarnos, cualificarnos, saber qué somos, qué queremos, para dónde vamos y cómo realmente podemos, digamos, ponernos ese rótulo de que esto es no solamente de pasión, sino de cifras, que hay que cuantificar esto. Y sabemos que usted está, que esa es una línea suya. ¿Qué hacer? ¿Qué cree usted que se puede hacer así? Esto no es de hoy para mañana ni de ayer para hoy, pero ¿qué tareas que nos vayan permitiendo decir si el ministro le está apuntando a este tema? Héctor, creo que ese es un tema bien importante para el país. De hecho, yo creo que la estabilidad de cualquier política pública depende de la posibilidad y la capacidad que tenga el Estado de medir sus impactos. Y como lo hablábamos fuera de cámaras, uno cuando va a pedir recursos de presupuesto, pues uno tiene que ir con una medición de impactos. Hoy en Colombia, desafortunadamente, no hay mecanismos de medición del deporte como un sector económico. No sabemos cuánto empleo genera a ciencia cierta el deporte, no sabemos cuánto le aporta al valor agregado de la economía, no sabemos cuántas unidades económicas vinculadas al deporte existen en Colombia. Y de ahí para allá, pues podemos tener gran cantidad de indicadores de impacto como disponibilidad de infraestructura según el número de población o el impacto que tiene el deporte en los ahorros que puede hacer el sector salud en atención del gasto público. Entonces, este es un compromiso importante que estamos trabajando con el DANE para llevar a las subcuentas nacionales la medición del impacto de la inversión del deporte en la economía nacional, iniciando con empleos y con el Producto Interno Bruto. Y como le digo, yo creo que toca hacerlo de manera progresiva. Seguramente uno podrá llegar en algún momento a medirlo como lo miden en España por algunos subsectores.
En España, para darle un ejemplo, para el año 2018 el deporte puso el 3.4 del PIB, del Producto Interno Bruto del país, y generó el 2.1% del empleo. Entonces, no son cifras menores para una economía como la española, y seguramente que aquí en Colombia debe tener también un reflejo bien importante, un impacto bien importante el sector del deporte para el desarrollo económico del país. Pues ejemplos tenemos, mire, me lo contaba el doctor Diago en Cali, cómo había sido incluso el desarrollo o el despegue urbano de la ciudad de Cali después de los Panamericanos del 71, porque incluso antes de esa época Cali ni siquiera tenía una infraestructura completa de acueducto alcantarillado para la ciudad. Entonces ese tipo de inversiones en el deporte desencadenan un montón de efectos positivos, de efectos multiplicadores en el desarrollo económico de cualquier país. Seguramente va a pasar con los Panamericanos Junior en Cali otra vez. Vamos a ver qué pasa con Valledupar con esas inversiones, porque eso genera empleo, eso genera inversión y tiene un efecto multiplicador en temas de logística, de restaurantes, de hotelería, lo que una dinámica. Claro, y de producción incluso, de transmisiones como esta. Por ejemplo, todo esto hace parte de la economía del deporte y yo creo que bien vale la pena medirlo, porque eso va a permitir administrar mejor las políticas públicas hacia el futuro. Y yo creo que esa es una condición de cualquier sector económico, y más ahora que esto es un ministerio del deporte. Usted le va a dedicar tiempito a ese tema. Bastante. Hay que involucrar planeación, DANE y otros ministerios. Seguramente otros ministerios, pero como lo digo, vamos por partes, una primera medición general, mientras se puede en el futuro ir diseñando de manera más detallada la medición de los diferentes subsectores que puedan integrar el deporte, como la manufactura de elementos deportivos, como el tema de transmisiones, como el tema de eventos. Yo creo que eso se puede ir decantando, pero hay que empezar a medirlo para ver cuál es el impacto de las inversiones públicas y privadas en el sector deportivo. Señor ministro, muchas gracias. A ti, Héctor, muchas gracias de verdad. Muy contento por venir aquí hoy a Antena 2 y tener la oportunidad de compartir estas reflexiones hoy contigo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias. El señor ministro Guillermo Herrera Castaño.